De los dichos a los hechos, un placer decirle bienvenida a la líder de las damas de blanco, Berta Soler. Señora, un gusto tenerla por aquí. Muchas gracias, buenas noches para ti, buenas noches para mis hermanos Rodiles, para el abogado y para todos los que me puedan escuchar y ver. Un gran gusto tenerla por aquí. Ya los presentó, así que ya podemos seguir de largo. Don Antonio Rodiles, creador del proyecto Estado de Sachi, un hombre del que hemos hablado mucho en los últimos tiempos y ahora tendremos la oportunidad de hacerlo otra vez aquí personalmente. Gracias por acompañarnos. Pero es un placer estar en su programa y, por supuesto, compartir con Berta es un honor y con Santiago también. Un saludo a los televidentes. Don Santiago Alpizar, abogado de inmigración, pero además un hombre que infatigablemente ha trabajado defendiendo la libertad. No solo los derechos de personas que luchan por establecerse en Estados Unidos, sino los derechos de los cubanos y las cubanas que en tantas ocasiones han sufrido horrores. Estar contigo acá. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Yo también los he sufrido en parte, así que tengo que retribuir de alguna forma lo que hacen otros por la patria y por los cubanos. Antonio, empiezo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir con el público este documental formidable, Gusanos, en el que se muestra detalladamente lo que es la anatomía de un acto de repudio, el uso y abuso de niños, algunos hechos súper simpáticos como la gente que llegó nadando a su casa y lo que significa la batalla que se da, que sigue incluyendo las groserías, los golpes, el acoso y todas estas situaciones. Gusanos, me parece, por lo que he oído, ha tenido un impacto tremendo en las redes sociales. Sí, yo creo que de alguna forma es una deuda que se tiene con la sociedad cubana, poder mostrar cómo es la maquinaria que el gobierno cubano usa, el régimen cubano usa para reprimirnos a nosotros, los ciudadanos, y a los opositores. Una maquinaria que desgraciadamente está muy bien engrasada y que no escatima en usar cualquier recurso, como en este caso los niños. Las Damas de Blanco ha sido el grupo que sin duda ha recibido más este tipo de represalias y creo que no solamente ahora lo estamos sufriendo en Cuba, sino mi impresión es que toda esta maquinaria se va a exportar a otros países. Venezuela me parece que va a ser una víctima de este tipo de estrategias y creo que hay que mostrar a la comunidad internacional para que se frene esta violencia de Estado que está tan bien ensamblada y estructurada. Berta Soler, me imagino, se ríe cuando escucha gente que dice hablar de apertura en Cuba y de los pasos que se van dando para que mejore el respeto a las libertades, cuando ella y todas las integrantes de las Damas de Blanco casi a diario son víctimas de acoso y de detenciones arbitrarias y de golpes. Sí, realmente yo me río de esto porque en Cuba para mí no hay reformas, son reformillas económicas, reformillas migratorias. Mientras que el gobierno cubano pueda seleccionar quién puede o no salir del país y entrar, no hay reformas migratorias. Cuando el gobierno cubano respete a estos cuentapropistas que le ha dado permiso para que puedan vender las cosas y después les quite el 31 de julio que les suprimió que vendieran ropas traídas del extranjero, al igual que zapatos, no hay reformas económicas, cambios no hay en Cuba. Los cambios son cambios cosméticos, no los cambios verdaderos que resuelven la situación del pueblo de Cuba. Por lo tanto, en Cuba nada ha cambiado. Sí, lo que se ha recrudecido mucho más es la represión policial por parte de la seguridad del Estado contra personas pacíficas, no violentas, que solamente lo que quieren es promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos algunas imágenes, tenemos algunas placas establecidas de personajes que son protagonistas de la represión y que queremos incorporar a lo que es esta carpeta de represión ID, porque tarde o temprano tendrán que enfrentar la justicia de la que nunca fueron parte, ¿verdad? Llevan gente presa y lo hacen injustamente, son procesados después por unos tribunales alucinantes en que el Estado es el acusador y el juez, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, estos personajes participaron en el acto de repudio que se hizo 10 y 11 frente a nuestra casa, la sede del proyecto Estado de SAT, donde decíamos llevaron niños y donde evidentemente los niños eran para encubrir todo el acto represivo y todo el operativo policial, donde se arrestaron a múltiples personas, donde se encarcelaron, incluso finalmente se dio una golpiza para llevarnos a un grupo que somos parte del proyecto. Y bueno, ellos se expusieron, aquí están en las imágenes, sin ningún tipo de temor y confían en la impunidad con la que se han estado moviendo
y por otra parte por la indefensión que tenemos nosotros como ciudadanos cubanos. Santiago, ustedes toman nota y tienen un archivo en el que hay mucha gente. Bueno, le decimos gente y me da tristeza pensar en que los comparamos con seres humanos sí, con valores. Lo que pretendemos hacer, siempre lo hemos dicho y agradezco la oportunidad que nos das nuevamente de exponer una vez más las pretensiones de represión, Cuba Represión ID, no son otras que establecer un archivo académico, digamos, profesional, jurídico, de quiénes son estas personas que constantemente abusan de las personas que están tratando de llevar un espacio de libertad a Cuba. Y lo que estamos pretendiendo hacer es exponerlos a la luz pública con nombres y apellidos, si es posible hasta sus direcciones y teléfonos personales. Algunos tendrán email a donde podamos escribirles y decirles ¿qué pensamos de ellos? ¿Qué pensamos de ellos? Y cuán penoso es ser que le llamen a ellos también cubanos. No, y que va a llegar un momento en que es muy fácil empujar a una mujer indefensa, es muy fácil golpear a alguien que no está armado cuando se tiene una pistola en la cintura, o como en un episodio de cuando lo arrestan a usted, Antonio, que nos dio particular repugnancia a un supuesto camarógrafo, que anda corriendo ahí como si fuera de verdad alguien integrante de un medio de comunicación a dar patadas a traición por la espalda. Esas cosas de cuarta categoría, que haya damas con flores en las manos que terminan magulladas, en algunos casos directamente golpeadas, insultadas de las formas más groseras, con sus casas ensuciadas por las cosas que les arrojan. Y a mí lo que me enferma, y le pido que usted me diga cómo se sintió, con toda esa cantidad de gente de la CELAC, con todos los presidentes y presidentas que había allí, y uno solo tuvo la cortesía, la decencia de acercarse de verdad a los disidentes, el presidente chileno, a hablar con usted. Bueno, realmente para mí la segunda cumbre de la CELAC ha sido un fracaso, puesto que todos estos mandatarios estuvieron en Cuba, que fueron elegidos de una forma democrática, quisieron solamente estar bien con el gobierno cubano, escuchar al gobierno cubano y no escuchar o no ver la otra cara, la cara oprimida, la cara represiva, represora por parte del gobierno cubano. Al pueblo que está sufriendo quiere decir que no le interesa para nada. Pero bueno, sí tenemos que decir y mencionar el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que tuvo la gentileza de, antes de salir de Chile, confirmar que se iba a encontrar con la representante de las damas de blanco, en este caso conmigo. Se desmarcó, también podemos decir que no estuvo presente, pero también se desmarcó el presidente de Panamá, que no estuvo allá en Cuba, pero además el gobierno cubano se encargó desde el viernes 24 de reprimir, llevar a calabozo, también desaparecer, sitiar y tener preso domiciliar a muchos activistas de derechos humanos, los mismos hombres que mujeres, solamente porque querían ejercer sus libertades. Quiero ponerle un ejemplo: se iba a hacer un foro paralelo para hablar de derechos humanos y el gobierno cubano se encargó de desaparecer el principal o uno de los principales organizadores, Manuel Cuesta Morúa. Y asimismo puedo poner el ejemplo, José Daniel Ferrer estaba en La Habana, de Santiago de Cuba, era un Paco, y fue deportado el viernes 24 para Santiago de Cuba. Guillermo Fariña quiso hacer la tentativa o salió a resolver un problema muy personal el viernes 24 en Santa Clara y fue detenido, después de vuelta a su casa, y le dijeron que estaba preso domiciliar hasta el día 30. Así mismo fue con expreso político de conciencia Félix Navarro allá en Cárdenas, en Perico. Pero también el gobierno cubano tocó la puerta de más de 100 damas de blanco en La Habana y les advirtió, las amenazó de que no podían ir el domingo 26 a la iglesia de Santa Rita a orar, a ejercer su libertad religiosa. Pero pese a esta represión, ese día estábamos 60 damas de blanco, 25 estaban desaparecidas en La Habana y a nivel nacional habían 77, pero por eso digo que ha sido un fracaso esta segunda cumbre de la CELAC. Santiago, ¿tienes algunos datos de algunos de los personajes que tenemos aquí en línea? Me refiero en pantalla. No, solo tenemos las imágenes. Las imágenes.
pero estamos trabajando en conseguir quiénes son, Porque ponerle nombre. Exactamente, y lo importante es cuando planteamos esto, para los que estén mirando el programa, siempre aparece alguien que conoce, ese vivía al costado de tal lado, se llama fulano, ese tal cosa, y nosotros tenemos nuestra lista y entonces después los vamos a identificar específicamente. ¿Hay algunos de los que usted puede identificar, Antonio? Sí, muchos de estos personajes son conocidos, son casi clásicos, desgraciadamente, en todos estos actos represivos. El más conocido es el que se hace llamar Agente Camilo, alguien que golpea impunemente, que hace arrestos, incluso ha rastrillado pistola en la cabeza a algunas personas. Se han hecho denuncias en Fiscalía Militar, argumentadas con todos los datos, y por supuesto no se hace nada. Yo creo que este tema de empezar a manejar esto en el sistema legal, Camilo es la persona que está en el centro, es la persona que tiene pullover de raya y tiene los espejuelos. Berta lo conoce perfectamente bien. Decía que es muy importante que se empiece a tratar esto desde el punto de vista legal, no porque la idea sea una venganza o un ajuste de cuentas, sino porque hay que saber que hay una responsabilidad legal, claro, que haya justicia, que hay crímenes y hay acciones que son penadas internacionalmente y que hay que responder ante eso. Completamente de acuerdo. ¿Alguno de estos personajes es conocido? ¿De los que está en pantalla en este momento? Sí, les decía, la misma persona que está en el centro, alguien hace unos días me comentaba que cree que es un coronel de la seguridad del Estado, y bueno, los otros sí son vistos. Hay, por ejemplo, cuando el sepelio de Payá, hay muchos que repiten ahora acá, que fueron gente muy violenta, y ahí están las fotos. Este individuo que tiene los lentes oscuros en la cabeza estuvo durante el sepelio de Payá, aparecen en las fotos de nuestra página web también. Y como les digo, son rostros que se repiten, que ya son muy identificables, ¿no? Ese creemos que es, no estoy completamente seguro, pero en la placa anterior, el camarógrafo ese que lo pateó a usted. Sí, ese es el camarógrafo que estuvo dando patadas. Después aparece también en las imágenes de los arrestos que se hicieron en 23 IL también. ¿Qué es lo próximo? Porque acaba, por ejemplo, Elizardo Sánchez de reportar que en enero hubo más de 1000 arrestos arbitrarios en distintos puntos de Cuba, algo que parece establece un nuevo récord comparado con lo que venía pasando en meses anteriores. ¿Qué se avecina? Sí, bueno, en Cuba el gobierno cubano terminó en 2013 con mucha represión policial, pero en 2014 se recrudeció la represión policial por parte del gobierno cubano. Podemos poner el ejemplo que a 3 días solamente de haber empezado el 2014, el gobierno cubano en un acto vandálico allanó viviendas de damas de blanco en Holguín, Santiago de Cuba, Bayamo, la sede de las damas de blanco en La Habana, pero también la sede de la UNPACO allá en Santiago de Cuba, robando juguetes que eran para los niños para los días de los Reyes Magos, a 3 días solamente de haber empezado enero del 2014. Entonces, también podemos decir de que todos los domingos más de 70 damas a nivel nacional son detenidas solamente por ejercer su libertad religiosa, y muchos activistas de derechos humanos que los domingos salen a apoyar a estas damas, pero además otros activistas de derechos humanos que salen a protestar de una forma pacífica, no violenta, y el gobierno cubano los lleva a calabozos, los desaparece o los golpea. Entonces, por lo tanto, sí con respecto a enero del 2013 ha aumentado los arrestos arbitrarios y seguirán aumentando, porque sí pienso que el gobierno cubano como que tiene una pérdida de control y realmente lo que quiere es recrudecer, dar golpe en la vía pública, desaparecer, para que la población siga cogiendo miedo, porque lo único que hace es infundir cada vez más el miedo y el terror en la población, para poderse mantener en el poder. Un gusto tenerlos aquí, un placer poderlos recibir. Lo mejor para ustedes, y aquí estamos en la humilde medida de nuestras posibilidades para ayudar en lo que sea apropiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran gusto. Gracias.